les va? Formalmente, bienvenidos, muy buenas tardes. Tardes de viernes. Capítulo 2 del mes 7, segundo semestre. Y llegan las definiciones y llegan muchas cosas. Miren, en las 3 de las 3, terminamos en Pfizer, primer título. Y sí. ¿Cómo terminamos? Bueno, a destiempo, probablemente, con un enorme desgaste incluso para el propio gobierno, siendo el salvoconducto hasta acá, no por cualquier cosa, sino porque es la única aprobada para adolescentes entre 12 y 17 años, que podría significar un salto de calidad de vida extraordinario en sectores vastos de la Argentina, en una población y un segmento etario que hasta hace 6 meses pocos pensaban vacunar y que hoy todo el mundo está vacunando porque la circulación viral ellos también la llevan y porque efectivamente hay secuelas que quedan el día después, etcétera, etcétera. ¿Y cómo terminamos en Pfizer? Con un congreso que la oposición quiso arrebatarle la bandera al oficialismo, enterados de que ya estaban trabajando en una iniciativa en el Poder Ejecutivo, buscaron poner el tema ayer en debate, en la sesión especial, en diputados, y no consiguieron el número. ¿Y quién lo obturó al quórum? El oficialismo. Curioso, porque dentro del oficialismo que obturó el quórum para modificar la ley y quitar la palabra negligencia que el propio oficialismo en diciembre del año pasado había puesto, y que efectivamente dicen es lo que bloqueó la llegada de un acuerdo que podría haber permitido tener millones de vacunas de Pfizer en la Argentina durante el primer semestre, un acuerdo que contemplaba la compra de más de 13 millones, que aunque hubieran venido 4 millones significaría 10% de la población con una dosis de Pfizer, lo cual es una enormidad, o 5%, uno de cada 20 argentinos con 2 dosis. Y por sobre todas las cosas le hubiera permitido tener a ese segmento de 100.000 personas más o menos, con patologías preexistentes, personas con discapacidad, cuyas defensas son muy bajas, que están siendo asistidos con tratamientos muy importantes para su vida, entre los 12 y los 17 años, ya tener la vacuna, que no tienen. Y por lo cual siguen viviendo la pandemia como el día 1, a diferencia de otros, que ya con 2 dosis transitan la pandemia desde otro lugar, o con una dosis empiezan a ver que el camino se acerca del final, del cierre, o por lo pronto empiezan a tener organismos un poco más preservados, no al margen de la pandemia, en pandemia, pero un poco más preservados, con mejores augurios en caso de contraer el virus. Así las cosas, en diputados el Frente de Todos bloquea la iniciativa, y entre ellos aparecen los diputados de Schiaretti, incluida Alejandra Vigo, la esposa del gobernador, que estuvieron distantes, que no acompañaron la nueva ley de biocombustibles, por ejemplo, etcétera. Y que no acompañaron inclusive la idea, por lo cual ayer no pudo ser discutida en el recinto, de dotar al presidente de poderes adicionales para mantener la emergencia y conducirla sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, aquello que ya votó el Senado. Y el argumento es que no quieren arbitrariedad, no quieren dar espacio a situaciones que luego se puedan eventualmente arrepentir, porque quieren mantener la autonomía de los gobernadores. Ahora, ese mismo núcleo duro de resistencia a eso, a esas atribuciones excepcionales, no se condice con el hecho de ayer haber explicado que no acompañaron la idea de la oposición porque en el Poder Ejecutivo estaban redactando un decreto para permitir la llegada de vacunas. O sea, no le quieren dar instrumentos para que con decretos el presidente comande la pandemia, pero obturan un debate porque entienden que un decreto del presidente va a destrabar lo que en todos los casos siempre una ley es mejor que destrabe. Porque luego vendrá el planteo de si es constitucional o no, porque el rango de un decreto es diferente al de una ley, y entonces todo eso tiende a ser un poco más complejo. Pero lo cierto es que terminamos en Pfizer. A la postre, enhorabuena, si es que el decreto permite que al menos lo que donaría el gobierno norteamericano y que ya le anunció al canciller Felipe Solá el miércoles, su par norteamericano en la cumbre de cancilleres del G20 en Italia, finalmente se concrete. Donaciones que ha hecho toda la región Biden, vacunas que ya han llegado, incluso ayer por caso, 2,5 millones de Janssen que llegaron a Colombia, la monodosis, y que podrían llegar a la Argentina. A la Argentina le dará, a través del fondo COVAX, 2,5 millones de dosis Estados Unidos. Tal vez el decreto tenga que ver con eso, con la recepción de donaciones. Aunque algunos ya hablan de que hay conversaciones con el Banco Mundial al que le pediría la plata a la Argentina para comprar las vacunas, por ejemplo, de Moderna, que al día de hoy todavía no tiene autorización de ANMAT, pero que prontamente dicen llegaría, porque ahora las urgencias políticas son mayores.
Y definitivamente son mayores, entre otras cosas porque estamos en un año electoral y en un mes de definiciones de coaliciones y también de presentaciones y lanzamientos. Y hoy tomé la figura de Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, porque hoy fue alguien que es cercana pero distante, que además tiene problemas adentro en Juntos por Río Negro, en el espacio político que la convierte en gobernadora, digo, diferencias con el ex gobernador Beletín Leix, actual senador, etcétera, pero porque fue ella la que dijo, me gustaría que en la Argentina existan más libertades. Y me resultó curioso. Claro, hacía referencia al decreto que había establecido un cupo de 600 personas para que, en medio de la preocupación por la llegada de variantes como la Delta, 2 casos nuevos fueron detectados en las últimas horas, uno, un joven proveniente de Estados Unidos, el otro de Venezuela. Son 5 los casos, por tanto, en la Argentina. Lo que ella quiso expresar es que más libertades para que haya más ingresos, para que no haya cupo, para que sí haya vigilancia sanitaria. Río Negro no estableció mandar a hoteles a los que vengan desde el exterior, sino a que haya control respecto al aislamiento que tienen que cumplimentar, los 7 días cuando vuelven del exterior con los PCR correspondientes, etcétera, etcétera, cumpliendo los protocolos habidos y por haber. Y además pidió que haya habilitación para el turismo internacional. Claro, una provincia que depende mucho del turismo, Bariloche, sin ir más lejos, mucho más Neuquén, con pequeños grandes paraísos como Villa Pegüeña, San Martín de los Andes, Villa Langostura, y podríamos seguir nombrando. Con lo cual me pareció sintomático, pero ya hay algunas voces desde sectores aliados que dicen más libertad. Me pareció una palabra no menor. Y el otro tema es, concatenado con los primeros, que estamos en el mes de julio, como les decía, y es el mes de los lanzamientos. Porque finalmente se lanza Santilli como candidato en la provincia de Buenos Aires. Porque se lanzó y se lanzará formalmente Florencio Randazzo. Porque Facundo Manes desembarca en la política, lo hará mañana en la convención. Porque efectivamente Milei tendrá su primer activo y capital político, será candidato en la ciudad, porque Esper aparentemente entraría y estaría en la PASO de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Y estos son algunos de los nombres. Resta dilucidar el Frente de Todos, Santoro, que quiere ser candidato en la ciudad, Rashid, que se ha volcado, uno de los epidemiólogos de consulta del gobierno, a la política en la ciudad de Buenos Aires. Gustavo Pose, que finalmente ha empapelado la ciudad de Buenos Aires en las últimas 24 horas y que quiere ser candidato, aunque algunos dicen que podría cerrar filas detrás de Facundo Manes, unificando al Partido Radical y dándole al radicalismo una opción alternativa de poder dentro de la coalición de gobierno de Juntos por el Cambio al propio PRO, cuyo Santilli empieza, máxima expresión en la provincia de Buenos Aires, a buscar los consensos para que, entre otros, Jorge Macri no emerja como el candidato alternativo y que le quite votos en un acuerdo que está al caer. Y con una Patricia Bullrich a esta hora, que aparentemente confirmó a Horacio Rodríguez Larreta que se queda con la conducción del PRO, pero que desiste de ser la candidata en la ciudad y que por tanto no habrá paso, y en la ciudad la candidata será María Eugenia Vidal. Designio de Horacio Rodríguez Larreta, líder territorial de la ciudad, que además aspira a ser el líder del espacio y el eventual sucesor de Alberto Fernández en 2023. Bueno, así las cosas en un julio con un mes de lanzamientos, lo que estamos perdiendo de vista